Hola familia, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, gracias por sus oraciones y por todo lo que hacen a favor de la iglesia y bueno, de nosotros como familia pastoral. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el capítulo 11, el cual me gustaría que fuéramos y le diéramos lectura. Ok, dice la palabra de Dios así, Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder escuchar tu palabra, pero sobre todo, Dios, de poner atención a cada cosa, cada circunstancia que nos enseñas para poder tener la certeza de lo que estamos viviendo, de lo que vamos a hacer y de lo poderoso que es tu palabra y que día a día se cumple. Dios, despierta en nosotros un anhelo ferviente de poder estar contigo, de poder escucharte, pero también, Señor, un deseo de poder vivir la eternidad contigo, Señor, de tal modo que podamos estar seguros en nuestro caminar en ti. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice aquí que hay un templo el cual está siendo medido, y este templo que vemos aquí es el tercer templo. Recuerden que entramos en un paréntesis desde el versículo 10. Entramos en un paréntesis y este paréntesis sigue de la sexta trompeta y la séptima. Ese es un paréntesis que hubo, se abrió y nos están enseñando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y este templo es el templo que al inicio de la tribulación, al inicio de los 7 primeros de los años, perdón, de los 7 años, en los primeros meses, el anticristo hace un pacto con el pueblo de Israel en donde trae una paz. Yo les hablaba de una paz falsa la vez pasada, pero esta paz que él trae tiene un punto específico grande. Es que el templo está construido en lo que hoy lo ocupa la mezquita musulmana, la mezquita de la Roca. Es la única parte de todo Jerusalén que no les pertenece al pueblo judío, y ese es el lugar en donde ellos quieren poner el templo. Ahora, ¿por qué tanta aberración? Se los he explicado en otras ocasiones. Porque ahí fue donde fue construido el primer templo, el templo de Salomón. El segundo templo también estaba ahí después de que ellos regresaron del exilio de Babilonia, y ahí fue donde Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, el monte Moriah. Y tanto para los musulmanes como para los judíos y para los cristianos, Abraham es un pilar, es el padre de la fe, el padre de estas tres, podríamos llamarlos, religiones. Y los musulmanes se creen con el derecho de decir: es que también es nuestro padre, son hijos de Ismael. Digo, sí, son descendientes de Ismael, cuyo padre era Abraham. Entonces dicen, nos pertenece. El anticristo va a ser ese diplomático que va a provocar esa paz y les va a dar ese lugar. Y por eso es que cuando ellos están ahí, dice que les van a permitir estar en el templo. Dice el 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, quiere decir 3 años y medio. 42 meses es 3 años y medio, la mitad de los 7 años rumbo a la gran tribulación. Ellos son los gentiles los que van a estar causando estragos, los que van a estar derribando el templo, la abominación desoladora que hemos estado hablando también, va a estar ahí metido. Van a caminar en esa falsedad que el anticristo les había prometido de paz, y van a ser destapados, y es aquí donde se desata todo este caos que nos está enseñando Apocalipsis, y le da la aparición a 2 testigos. Dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio.
Mira, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, tiempos y la mitad de tiempo, todo eso simboliza 3 años y medio, que es la gran tribulación. Lo que hoy nosotros estamos leyendo como la gran tribulación es lo que simboliza. Cuando tú lees y ves aquí 1260 días, es lo mismo que si estuviera diciendo 3 años y medio. O los 42 meses es lo mismo que estaba diciendo 3 años y medio. O lo que dice Daniel lo menciona como, y va a pasar tiempos y mitad de tiempo, quiere decir que son 3 años y medio. Todo esto es una profecía y una palabra exacta que Dios está permitiendo. Bueno, en estos 3 años y medio van a aparecer 2 testigos, los cuales van a estar predicando, van a estar haciendo señales. Ahora, dentro de el orden de todo esto, recordemos que el templo, lo vimos en Daniel, ve conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Este es el orden en lo que viene apareciendo esta travesía dentro de la profecía del Apocalipsis. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Recuerdas que yo te decía que el desolador hablaba del anticristo? Bueno, dice que a la mitad de la semana, una semana son 7 años proféticos del libro de Apocalipsis, y a la mitad de la semana se va a violar ese pacto y entonces vendrá la desolación. Es aquí a la mitad de la semana donde aparecen también los 2 testigos. Todo esto está apareciendo con los sellos, con las trompetas, con los 7 truenos que no fue permitido a Juan expresar, y viene posteriormente la 7ª trompeta que va a desatar las 7 copas. Entonces entran los 2 testigos, los 144,000 también ya están en acción, están predicando, es un remanente, los 144,000 predicando, el pueblo judío enamorado de su templo ofreciendo sacrificios, y de repente les juegan chueco y entra una abominación de desolación, o la abominación desoladora, que empieza a ofrecer sacrificios que no son permitidos dentro de la religión judía, ni mucho menos en el templo, pero es parte de la profecía. Y estos 2 testigos entonces aparecen. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son estos 2 olivos? Bueno, Zacarías, vamos a Zacarías, capítulo 4. Recuerda que tanto el libro de Zacarías como Daniel, como Ezequiel y algunos otros salmos son salmos proféticos, apocalípticos, son libros escatológicos o profecías de escatología que hablan acerca de los últimos tiempos. Bueno, Zacarías capítulo 4 habla de estos 2 olivos y dice el versículo 1: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y ve ahí, espíritu está con mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo de Dios. Y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estos 2 testigos que aparecen aquí tienen una función y son enviados por Dios, pero con una llenura del Espíritu Santo para poder hacer señales. Dice aquí el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos 2 testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Algunos piensan o interpretan que pueden ser Moisés y Elías. Otros dicen que es Elías y Enoc. Algunos piensan que es Pedro y Pablo. Otros piensan que es la ley y los evangelios. Otros dicen que es Jesús y la ley. Hay varias interpretaciones, pero la mayoría y tal vez lo que más se afirma de quienes pudieran ser es Moisés y Elías. ¿Por qué? Por las características que tienen. Dice esto, el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, menciona cómo Elías tenía el poder para cerrar los cielos. Se para frente al rey Acab y le dice, por mi palabra, no va a llover 3 años y medio. Y no llovió 3 años y medio. Cerró los cielos, él tenía el poder. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y dice, tiene el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Éxodo nos menciona acerca de esta manera en la cual Moisés, tocando las aguas con su vara, hace que esto se conviertan en sangre, y también las plagas. Entonces, da a la luz que estos dos testigos son Elías, y Moisés, quienes van a estar aquí visibles en la tierra. Dios les va a permitir estar aquí, son los dos olivos, que con el poder del Espíritu Santo, ¿qué van a funcionar o qué función tienen más bien? Pues precisamente esa, testificar acerca de Jesús, acerca de la salvación. Vas a ver por qué más adelante, hasta el final del versículo 13, viene, pero ellos tienen una función, así como los 144,000, estos dos testigos tienen una función de predicar el evangelio y de poner en jaque incluso el imperio del anticristo, que hasta en ese momento pues está con una gran atracción a la humanidad. ¿Por qué? Por las señales que está haciendo, por el acuerdo de paz que había logrado, por todo el poderío económico, militar, religioso que ya obtuvo. Todo esto, los dos testigos lo van a refutar. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estos dos testigos van a terminar muertos. Durante el tiempo que están predicando, Dios les va a dar el poder del Espíritu Santo para poder predicar y hablar y hacer estas grandes señales. Mucha gente los va a tratar de matar, no van a poder, pero va a llegar un momento en el que estos testigos van a ser enfrentados por la bestia y la bestia los va a vencer y los va a matar. Todo esto bajo el orden y el control y el poder de Dios. ¿Estamos? Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ponme atención aquí. Ellos van a aparecer en Jerusalén. Jerusalén es el lugar en donde el templo es el tercer templo, o todos los templos han sido construidos. Jerusalén es el lugar que Dios le dijo a David, si le quería hacer un lugar, o si le quería hacer un lugar donde Dios habitara. Dice, no hay lugar en la tierra, no hay lugar en el universo que me contenga, pero nada más por darte gusto a ti y tu corazón, dice, he querido Sión como lugar de mi habitación, de mi morada. Y entonces David hace una promesa, Salmo 132 menciona esto, que él iba a buscar ese lugar para ponerlo. Ese lugar, cuando David fue ungido rey, estaba siendo gobernado por los jebuseos, y los jebuseos se sentían muy seguros porque pues nadie podía penetrar esa ciudad. La ciudad de Jerusalén era impenetrable. El único lugar que David encontró fue un lugar en donde se surtía agua, y esa ciudad venía de un estanque, y esa agua venía de un estanque y surtía la ciudad. Y David, alguno de los salmos menciona que él escuchaba el pasar del arroyo
como el ciervo que brama por las corrientes. Ese salmo puede dar a luz que David se tomó un tiempo para meditar y preguntarle a Dios por dónde es. Él supo por dónde podría entrar a la ciudad y luego lanza un reto para alguien que quisiera entrar y hacer la hazaña. Y dice, el que entre y tome la ciudad, lo pondré por encima de todos, ¿no? El general de generales. Y Joab se avienta, entra por la ciudad, por esos túneles, entra, abre las puertas y pues vencen a los jebuseos. Y David entonces toma la ciudad de Jerusalén y después se le conoce como la ciudad del gran rey, la ciudad de David. Ahí es donde edifican el templo de Salomón, el templo sumamente lujoso. Ahí es donde el segundo templo también es edificado por Esdras, en los tiempos también de Nehemías. Ahí es donde es derribado, es quemado en los tiempos de Tito, cuando toma Jerusalén y es destruido, y se cumple la profecía de Mateo 24, donde Jesús menciona que ese templo iba a ser destruido en 3 días, que no quedaría piedra sobre piedra, y es así. Desafortunadamente para el pueblo judío fue así. Y es ahí donde el tercer templo es puesto, lo que ahorita ocupa la mezquita, la cúpula de la roca. Tú lo puedes buscar, y ese es un lugar musulmán, una mezquita musulmán árabe, que están ahí adorando, y el pueblo de Israel, el muro de los lamentos es uno de los muros que sobró del segundo templo, y están ahí literalmente lamentándose porque un día tuvieron un templo en donde buscar y adorar a Dios y hoy ya no. Entonces, este es una como que espina clavada en el corazón de los judíos, para que ellos puedan volver a levantar un templo donde Dios pueda ser adorado. Bueno, aquí ellos están, los 2 testigos están en esa ciudad siendo testimonio de Dios para salvación. Y esta ciudad dice, en el sentido espiritual, pon atención, aunque Jerusalén es el lugar que Dios escogió, y en Jerusalén estaba el templo en donde Dios era adorado, volvieron a los ritos antiguos, al sacrificio continuo y todo esto. En un sentido físico todo esto lo practicaron, en un sentido práctico lo hacían los judíos, volvieron otra vez a sentirse como antes. Pero en un sentido espiritual dice, es como Sodoma y como Egipto, donde también, dice el versículo 8, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué te explico esto? ¿Por qué te digo que pongamos atención? Porque una cosa es lo que físicamente nosotros hacemos y otra es el sentido espiritual que realmente esté dando a denotar en lo que hay. Hoy en día, te lo voy a poner así de práctico. Hoy en día tenemos templos, tenemos lugares de reunión y no los estamos ocupando. Y podríamos haber dicho, es que me hace falta ir a la iglesia, pero Primera de Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros. Él no habita en ese templo, Él habita en nosotros. Y es aquí donde realmente Dios quiere la manifestación, no en un edificio. Yo añoro regresar a nuestro edificio y estar ahí conviviendo y alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Pero ¿qué tal si el sentido espiritual de ese edificio, aunque ahí se clame a Dios, aunque ahí se diga que es la casa de Dios, aunque ahí se diga que es el lugar santo de Dios, en un sentido espiritual sea como Sodoma y Egipto? Sodoma representa la perversión. De hecho, nosotros pensamos que Sodoma cayó, o muchos más bien piensan que Sodoma cayó por el pecado de homosexualidad o el pecado de perversión sexual. Pero realmente la Biblia explica claramente por qué Sodoma, cuál era la maldad de Sodoma. Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 49, y quiero que pongas atención en estas cualidades que tenía, o no, más bien características que tenía Sodoma, y no es realmente la perversión sexual, aunque sí es el fruto, aunque sí es lo que terminaron haciendo, que sí era una desviación terrible, pero no comenzó con eso. Fíjate cómo comenzó, dice,
Desde el 48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. 4 cosas que Dios refuta contra Sodoma: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del menesteroso. Quiere decir que aunque era Jerusalén el lugar en donde Dios había escogido, y el lugar en donde estaba el templo de Dios, y el lugar en donde los judíos ofrecían sacrificios, físicamente tenía todos esos atributos. En un sentido espiritual, dice, son igual que Sodoma: soberbios, están con una saciedad de pan, tienen abundancia de ociosidad y no ayudan a los pobres, no extienden la mano a los menesterosos o a los necesitados. Pregunta, iglesia, ¿cómo está nuestra vida? Porque si Sodoma, que no tenía internet, Biblias, predicaciones, congresos, reuniones virtuales, fue juzgada severamente y consumida a fuego, ¿qué esperas tú que nuestra generación, que tiene todo esto, Biblias, congresos, audios, alabanzas, oportunidad, libertad de expresión, qué esperas tú? ¿Que nos toque o merezcamos por no estar haciendo lo que Dios nos demanda? Los 2 testigos, si regresas conmigo a Apocalipsis, los 2 testigos están ahí no nada más para predicar, sino para evidenciar que Dios está enviando gente como Moisés y Elías, hombres de poder, para evidenciar la condición de vida de un pueblo, de una nación, de un lugar en donde se supone que adoran a Dios. Dios está preparando una sacudida para nuestra vida, porque te voy a decir algo, hoy en día se está evidenciando dónde está nuestro corazón, cómo estamos haciendo las cosas. Los que nos decimos cristianos, los que nos decimos aleluya, los que nos decimos que amamos a Dios, está siendo evidenciado. Porque aunque físicamente tenemos las cosas, en un sentido espiritual podríamos estar mal. Y Dios va a juzgar eso. Ahora, si sigues conmigo, estos 2 lugares, Sodoma, que se compara precisamente a la perversión, desviación, y Egipto al materialismo y al ocultismo, que es la base. Egipto siempre va a simbolizar el mundo, y esa es la parte en donde dice Dios, estás en Jerusalén, pero tu mentalidad está en el mundo, tus ganas, tu capacidad, todo lo que tú quieres está en el mundo. Eso es el sentido espiritual. Y dice el 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Sabes cuál era el tormento? Predicar el evangelio. Sí, con señales y prodigios, pero predicar el evangelio. Alguien que está en contra de los principios de Dios, alguien que está en contra y está enojado con Dios, todo lo que le hables tú de Dios es una ofensa. Y tú dices, te estoy hablando verdad para salvar tu vida. Sí, pero quieres que cambie, quieres que hasta en los hijos, por ejemplo, que tú los quieres alinear, pero les tratas y les hablas conforme a la palabra y de repente, a mí déjame vivir mi vida. Y sienten que si tú les invitas a la iglesia, sienten que si tú les dices, ponte a leer la Biblia, sientes que si tú les dices, ponte a orar, que te ha hablado Dios, es una ofensa, porque así está su corazón. La abundancia de ociosidad trae eso. La saciedad de pan, ¿sabes qué es la saciedad de pan? Dice la palabra de Dios que al que está saciado, hasta lo dulce le es amargo. Pero al que está hambriento, hasta la hiel le sabe dulce.
Por eso nosotros necesitamos todos los días, todo el tiempo, tener una dependencia de Dios como si nos faltara. Hoy estamos llenos y dices, gracias Dios, sí, pero mañana también te necesito. Tengo una saciedad. No puedes tú dejar, no puedo yo dejar que caigamos ni en soberbia, ni en saciedad de paz, ni en abundancia de ociosidad, hoy más que nunca. Tal vez sin escuelas, sin trabajos, sin muchas cosas, la abundancia de ociosidad es un pecado. Tenemos que ocuparnos. Salte a caminar, salte a correr, levántate, ponte a leer un libro, ponte a leer libros, no un libro, libros, ponte a arreglar cosas que están en desperfecto en casa, clama a Dios, repasa todos los estudios, vuelve a ver las prédicas, todo a fin de que ocupes tu tiempo. Porque si tú no lo ocupas, el diablo tiene muchos planes para ti y son planes terribles, perversos, que te van a llevar a una destrucción. Amén. Estos dos testigos mueren y dice que sus cadáveres están en la plaza y me llama la atención el versículo 9 que dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Sabías que esta es la generación en donde se puede cumplir esto? Más que cualquier otra generación. Esta es la generación en donde pasa algo en China y nosotros nos enteramos. Casi al instante, casi al segundo. Pasa algo en Islandia y las redes sociales, la internet, todo el sistema, el complejo sistema satelital que existe en el mundo, nos da el acceso y la velocidad para enterarnos de qué está pasando. Y todo mundo lo va a ver. Imagínate a Juan escribiendo esto en el año 90, donde ni radio había, ni telégrafo, ni palomas mensajeras yo creo que había. Y dices, ¿cómo que se van a dar cuenta? ¿Cómo todo el mundo lo va a ver? Bueno, esta es la generación en donde se puede cumplir esto. Esta es la generación en donde esta palabra profética puede estar. Quiere decir que estamos a nada. ¿Escuchaste? A nada de que esto lo podamos ver cumplido. Y por eso es que con más ánimo, con más exhortación, yo te animo a que caminemos en santidad. Amén. Luego dice el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Dice que entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. ¿Recuerdan lo que decía Zacarías capítulo 4? No es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Lo que va a provocar esto es mi Santo Espíritu. Dios va a levantar a estos testigos, Dios va a levantar su poderío, Dios va a levantar a su grande testimonio por medio del Espíritu que va a provocar que vuelvan a vida. Dios sigue teniendo ese poder. Y creo que hoy nos habla y nos dice, hey, tranquilo, no es por fuerza, no es con ejército, no es por tus habilidades, no es por el edificio, no es por lo que esté pasando, es por mi espíritu. Lo voy a hacer, lo estoy haciendo, lo hice, siempre es mi espíritu el que tiene el poder para dar vida. Nosotros en cierta manera estamos esperando esta acción, este voto de parte de Dios de decir, entra. Pero no entres en tus fuerzas, no entres en tu estrategia, entra en mi espíritu. ¿Para qué? Para que mi espíritu dé vida. Y aunque haya algún indicio de infección o haya algún indicio de algún mal o alguna molestia, espíritu de vida, el Espíritu Santo que levanta a quien sea de la muerte y lo vuelve a restaurar, es el que va a estar con nosotros. Amén. Entonces por eso estamos orando y clamando por una palabra certera. Y dice el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres,
y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Recuerdas que había 3 ay? Yo te hablé acerca del primer ay hace 15 días. Este es el segundo ay. Y ese ay es una exclamación porque va a ir en aumento. Y hace poco estaba leyendo un comentario de cómo la maldad ha subido, se está despertando tanto que hoy las cosas están mal. Hay una esquizofrenia espiritual, una esquizofrenia social. Y me llamó mucho la atención esto y quiero leértelo para terminar. Dice, vivimos en una época donde quieren que los sacerdotes se casen y los casados se divorcien. Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en las iglesias. Que las mujeres tengan cuerpos masculinizados y se pongan como hombres y tomen papeles masculinos. Y quieren que los hombres se conviertan en frágiles y delicados y como si fueran mujeres. Un niño con solo 5 o 6 años de vida tiene derecho a decidir si será hombre o mujer por el resto de su vida, pero un menor de 18 años no puede responder por sus crímenes. No hay vacantes para los pacientes en hospitales, pero está el incentivo y el patrocinio para quien quiera hacer un cambio de sexo o un aborto. Hay un seguimiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad o el ser hombre o mujer heterosexual y vivir la homosexualidad, pero no hay ningún apoyo de este mismo para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad, y si intentan hacerlo es un crimen. Estar a favor de la familia y la religión es una dictadura, pero destruir iglesias y quemar Biblias es libertad de expresión. Si no es el fin de los tiempos, debe de ser un ensayo. Hoy estamos viviendo este caos, esta esquizofrenia social, porque es el ensayo, es el preámbulo para lo que está viniendo. Y dice aquí, hay 3 clases de tipos o de personas que están en estos tiempos. Dice, el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Están los seguidores del anticristo? Van a estar los que son indecisos en su elección, los tibios, los que no saben si corren o no, y los que esperan la salvación de parte de Dios. Y esa clase de gente es la que hoy en día está aquí. Mi pregunta es, ¿en dónde estamos parados nosotros? ¿Dónde estás parado tú? ¿En qué parte de todo este plan nosotros estamos viviendo? Dios nos está llamando como iglesia a ser de un solo corazón, un solo ánimo. Porque estamos leyendo cosas terribles y lo asombroso, como te lo hablé la semana pasada, es que ni aún así la gente se sigue arrepintiendo. Se gozaron, se alegraron de que los 2 testigos, los que traen el testimonio de Dios, los que modelaban una vida santa, fueran muertos, porque para ellos era una afrenta. No te agüites, no te preocupes si tú eres una afrenta para tu familia, para los que te escuchan, para los que están a tu alrededor. No te agüites. Esto sigue pasando, va a pasar. Lo importante es que tú y yo seamos sólidos, firmes. No dejemos de predicar, no dejemos de modelar, no dejemos de testificar lo que Dios es, pero sigue con el mismo ánimo y la misma fe. Y yo quiero orar por ti para que tu fe no falte. Si en medio de todo este caos, en medio de toda esta pandemia, en medio de todo de todo lo que estamos oyendo, viendo y sintiendo, tu fe ha faltado, mi oración ahorita es porque tu fe se reactive, se anime, vaya adelante. Yo tengo un mensaje muy bueno el domingo que te quiero compartir acerca de esto, pero es para que tú puedas clamar, para que tú puedas caminar en un entendimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Si Dios viene por nosotros y nos lleva como iglesia, lo va a hacer porque nos encontró firmes en este momento. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.
Padre, te doy gracias por tu palabra, pero sobre todo te doy gracias por tu santo y precioso Espíritu, porque dice tu palabra que no es con fuerza, no es con poder, no es con espada, es por tu santo y precioso Espíritu. En este momento, Dios, pedimos que ese Espíritu Santo, tu Espíritu, venga sobre nosotros y nos anime, y nos levante, y nos enseñe, y nos muestre hacia dónde vamos caminando y cuál es la manera correcta en la cual a ti te agrada que vivamos. Dios, no permitas que nos enredemos ni en lo que el mundo está ofreciendo, ni en lo que el mundo está diciendo, ni nuestros ojos puestos en Él, pero tampoco entre un temor, entre un desánimo, porque pensemos que esto es un caos. Dios, esto es una oportunidad, y los que te amamos y los que te servimos vemos las oportunidades, vemos las crisis como oportunidades, y vemos el caos como un parteaguas para una familia que pueda ser salva, para un amigo que pueda ser salvo, para un hijo que pueda ser restaurado. Dios, por favor, danos la fe, la fuerza y la gracia de tu Espíritu para seguir adelante y poder, Dios, afectar a nuestras generaciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, a seguir adelante, no bajes el ánimo. Te digo una cosa, yo sé que ahorita, ya después de 3 meses y cacho y medio, estamos siendo vulnerables a muchas cosas, y sé que también estos tiempos están en una demanda mayor, pero tú fuiste hecho para estos tiempos. Esta es la generación que a Dios le plació que viviera estos tiempos, y si tú naciste en estos tiempos es porque Dios te capacitó, te preparó, y si le conociste, y bendito sea Dios porque le conociste, sea el momento correcto para sacar lo que hemos aprendido. Amén. Refuerza tus estacas, vuélvete un guerrero en oración, vuélvete un apasionado por su palabra, y vas a ver que Dios nos va a estar enseñando cosas extraordinarias. Ok, pues nos vemos el domingo si Dios nos presta vida, y sigue adelante, sigue compartiendo la palabra, sigue mandando el link de la predicación, de las enseñanzas, vuélvelas a repasar. Todo esto retroalimenta tu vida, pero sobre todo vivifica tu espíritu. Ok, estamos viéndonos el domingo, y les mandamos un saludo a todos los que están ahí en casa, de parte de mi familia, en el nombre de Jesús. Hasta luego.